comentaba por instrucción del pastor Francisco, que nos encargó el día de hoy dar la clase. Estamos estudiando lo que es hermenéutica, ¿sí lo recuerdan? Yo les aconsejaría que tomaran sus apuntes, que tomaran notas. Esta es una clase como las clases que tenemos en el mundo secular. Ajá. Es de la misma forma, simplemente el propósito es diferente. El propósito pues, es estudiar la escritura con el fin de interpretarla correctamente. Entonces, sí sirve siempre los apuntes para que de pronto, conforme vaya pasando el tiempo, cuál fue la regla número 1, la regla número 2, qué ejemplos se puso en la regla número 3. Eso es algo que nunca se nos va a quitar, que queremos seguir estudiando la escritura. Y en esta tarde vamos a ver lo que es la cuarta regla. Ya hemos visto que pues, la regla general, que es que la escritura se interpreta a sí misma. Hemos visto lo que es el contexto inmediato, el contexto inmediato anterior, inmediato posterior, y también vimos la clase pasada que no todas las palabras significan lo mismo, y hoy vamos a ver la cuarta regla. Y la cuarta regla es, para aquellos que escriben, dice que es necesario tomar en consideración el propósito o designio o la intención por la cual se escribió el libro, la carta o el pasaje que estamos estudiando, en donde hay ciertas cosas que de pronto no son claras. Es decir, va a haber ocasiones, o yo en lo personal, cuando alguien llega y me pregunta, yo le digo, mire, el sentido común siempre nos dice que una carta, cuando nosotros la enviamos, tiene un destinatario y sobre todo tiene un propósito. Todo lo que se diga en la carta está en relación a qué? A lo que yo le quiero transmitir. ¿Sí está claro eso, verdad? Sí. Si nosotros mandamos una carta a alguien, es con un propósito. Pues la Biblia es igual. ¿Sí? Todas las cartas fueron escritas con un único propósito. ¿Sí? Y entonces, nosotros deberíamos, antes de empezar a estudiar la escritura, saber cuál es el propósito. ¿Por qué se escribió la carta a los romanos, por ejemplo? ¿Por qué se escribió la primera carta a los corintios? ¿Por qué? Porque cuando uno no se sale de ese propósito, entonces nosotros nos cuidamos de no hacer malas interpretaciones. Es decir, no va a hablar algo diferente la carta de su propósito. ¿Qué se está entendiendo? Pues esta cuarta regla es lo que nos está diciendo. Tenemos que entender cuál es el propósito del pasaje para que nosotros no hagamos interpretaciones incorrectas. Fíjense que la herramienta, acuérdense que la hermenéutica es una herramienta. Y yo cuando estoy de aquel lado, de pronto sí me vienen así como ciertas dudas, ¿no? Como ciertas cosas que yo diría, ¿será que mis hermanos lo entienden o no lo entienden al igual que yo? Y les voy a decir algo. Una herramienta, por más buena herramienta que sea, necesita ser utilizada. ¿Qué significa? Que por ejemplo aquí mi hermano le pueda dar una herramienta y decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Pela un cable, no sé, del número 12 y te doy esta herramienta, es la cable. Y resulta que después de media hora, oye, ¿por qué no lo has hecho? Te di la herramienta. O igual en el mismo caso, ¿sabes qué? Pues haces una amarra con un alambre del número 10 y regresa a los 10 minutos y resulta que está hecho bolas. Pero tiene la herramienta. La herramienta por sí misma no nos va a ayudar o no nos va a hacer buenos intérpretes de la escritura. Por eso cuando de pronto salimos de aquí, vemos, pues yo veo en lo personal como diciendo, como que no le entendí, ¿no? Como que voy a ir y voy a de pronto a estudiar el libro del Apocalipsis y a ver, no, eso no va a suceder. Pero como todas las personas, mientras más diestros seamos en la herramienta, ¿qué creen que va a pasar? Pues el trabajo será mejor, ¿no? Entonces, no deberíamos nosotros de comparar a alguien que lleva 10 años usando la herramienta, cuando a mí apenas me están enseñando para qué sirve la herramienta. ¿Sí? Sabemos que la Biblia es la espada en un sentido metafórico, en un sentido figurado, pero voy a decir algo, yo puedo conocer la espada, de qué está hecha, pero a la hora de la verdad, pues no la voy a saber usar. Las reglas de interpretación, las herramientas de la hermenéutica, no es para que salgamos de acá y nosotros digamos, ahora sí, todos los textos los voy a interpretar. No va a ser así. ¿Cómo va a ser? Mientras más usemos las reglas, va a llegar un momento donde vamos a ser diestros, como todas las cosas, como todas las cosas.
De pronto vemos que alguien hace algo muy rápido, pero yo en lo personal no lo haría con las mismas herramientas. Entonces la hermenéutica es así. Ya conocemos la primera regla, segunda regla, tercera regla, va a ser la cuarta regla, pero necesitamos usarlas. Mientras más las utilicemos, más diestros vamos a ser. Al momento en donde sin siquiera pensarlo, ya estamos interpretando, usando la primera regla, segunda regla y todas las demás reglas. Se lo digo para qué, para que no haya un desánimo, para que no digamos, ¿sabes qué? No le entiendo. Y no se trata de no entenderlo, se trata de usarla. ¿Okay? Una herramienta fue hecha ¿para qué? Para utilizarla. Yo les animo a que nosotros seamos buenos intérpretes de la Escritura, que ocupemos siempre las reglas. Y esta regla tiene mucho que ver porque en todos los pasajes que son llamados controversiales, o algunos que nosotros podamos decir que son, que se contraponen, o que de pronto uno puede decir, fíjate que la Biblia se contradice. Este tipo de regla, o la cuarta regla, nos ayuda siempre a definir que una de las dos posturas la estamos nosotros interpretando mal. Escuche eso, porque yo generalmente cuando digo a las personas, es que la Biblia se interpreta, yo siempre se malinterpretan. Yo le digo, es que tú lo estás interpretando mal. Digo, si nos vamos al origen de la bibliología, pues no contiene errores, ¿no? Y nunca se va a contradecir. Entonces, si nosotros encontramos unos textos que parecieran que son contradictorios, ¿qué nos está haciendo falta? Interpretar correctamente. Pues esa cuarta regla nos va a ayudar a eso. Otra cosa que yo le quiero decir es que la Biblia, en el estudio correcto de la Biblia, es el estudio inductivo. Hay un estudio que se llama deductivo y uno es inductivo. Nosotros cuando ocupamos la hermenéutica estamos usando el método inductivo. ¿Y saben qué quiere decir? Que la Biblia me va a decir a mí qué es lo que el autor quiso decir. Fíjense que pareciera lo mismo, pero no es. Cuando yo ocupo el método deductivo, entonces yo le digo a la Biblia lo que yo quiero que diga. Yo sé dos textos, entonces tengo una idea y yo uso la Biblia para decir mi idea. Ese es un mal método. Es bíblico, porque cita la Biblia, pero está tratando de que la Biblia diga lo que yo quiero decir. En el método inductivo, yo voy a ver lo que la Biblia a mí me quiere decir. Siempre ese va a ser la mejor forma de estudiar la Biblia, el método inductivo. ¿Sí? La Biblia me tiene que decir qué es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque así respetamos nosotros al escritor y sobre todo ¿qué? Al autor. El autor quiso decir algo y yo tengo que basarme en eso. Cuando ocupo yo el método deductivo, yo le digo al autor, no importa lo que tú quisiste decir, yo quiero que la Biblia diga esto. Entonces, las reglas de la hermenéutica nos sirven para no equivocarnos. Nos sirven para ocupar siempre un método inductivo, haciendo una buena exégesis, ¿sí? Un buen análisis, ir a escudriñar la escritura para tener siempre buenas interpretaciones. Y ahorita viene el tema de los ejemplos, ¿sí? Yo me voy al sentido común, ya me enseñaron una herramienta. ¿Saben qué sigue? Vean cómo se usa. ¿Okay? No hay más. Ya tienes la cuarta regla, ya entendí que debo de usar, debo de respetar el propósito por el cual fue escrito. Ahora vamos a ver cómo se usa. Y esa forma de usar es en todo tiempo. ¿Sí? Vamos a usar algunos pasajes que pueden ser controversiales, que pueden parecer que los escritores no se pusieron de acuerdo y mientras uno dice una cosa, otro dice otra cosa y uno queda en medio sin saber qué quería decir. Fíjense lo que dice Mateo 18:1 al 5. Ese es un ejemplo y el primer ejemplo le puse ser como niños o no ser como niños. Pareciera que la escritura en algún momento dice, oh, pues o soy o no soy. Fíjense lo que dice Mateo 18:1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Evangelio según Mateo nos dice, sed como niños. ¿Okay? Ningún problema, ¿verdad? Pero después vemos que Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4, del verso 13 al 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La misma Biblia, de pronto Mateo me dice que debo de ser como niño, pero Pablo le dice a los efesios que no seamos como niños. Y aquí es donde de pronto uno debe decir en dónde está el error. O somos como niños o no somos como niños. La herramienta nos va a ayudar para interpretarlo correctamente. ¿Y cuál es esa herramienta? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que dio origen a ese texto? Yo le voy a decir algo y se lo voy a compartir. Eso no tiene falla, ¿eh? Cada vez que nosotros pensamos qué es aquello que dio origen a estas palabras, estamos haciendo un buen estudio. Nosotros debemos siempre decir, no todas las veces en donde diga esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque no están hablando de lo mismo. Entonces, en este caso, los discípulos le hicieron una pregunta, ¿qué es lo que da el origen? ¿Y qué fue la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso da origen a la respuesta, donde dice, mira, deberían de ser como niños. ¿Sí? ¿Y qué le está diciendo? En humildad, en lo que es maldad. ¿Sí? El origen de la respuesta del Señor Jesucristo fue, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El mayor es aquel que sea como un niño. Pero en cambio Pablo le dice a los efesios, deberían de ser ya no niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Habla de qué? De una inmadurez espiritual. Compara a la iglesia de los efesios como niños que no saben discernir entre una cosa y otra cosa. Mientras uno habla acerca de maldad, mientras otro habla acerca de la humildad que debe tener un niño conforme al reino de los cielos, el otro dice, ustedes son guiados y son engañados como niños. Así sí deberíamos de ser delante del Señor, humildes como los niños y con una sin maldad, pero por otro lado no debemos de ser como los niños que somos ¿qué? Engañados. Entonces, ¿qué es lo que lo explica el mismo propósito? Por eso nosotros antes de esto debemos de saber de qué trata la carta. Le digo algo así, sinceramente, es saber de qué habló Pablo a los Efesios. Si yo no sé de qué le habló Pablo a los Efesios, pues entonces sí voy a tener dudas, ¿no? Y voy a empezar a chocar con las ideas. También le voy a decir algo. Al día de hoy es muy sencillo, pero muy sencillo que uno vaya y de pronto pueda buscar panorama de la carta a los Efesios. Y ya te sale ahí la carta de los Efesios escrita por Pablo en el año de 1950 y el propósito de esta carta, y te lo dice todo. Ya ni siquiera uno tiene que esforzarse mucho. Todo te lo dice. Dice las personas importantes y dice la teología, dice la doctrina y las cosas prácticas. Yo se lo doy como un consejo porque cuando yo estudio yo le hago así. Antes de iniciar yo necesito saber de qué se trata. Y ya te ayuda a la hora de ocupar la cuarta regla. Hay otro tema que también es bastante interesante, que es o es por fe o son por obras. Y yo le voy a decir algo. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento adquirido a base de predicaciones, pero cuando se nos preguntan, a veces no sabemos ir a la Biblia y explicar con el texto bíblico lo que de pronto escuchamos. Y él es a muchos hermanos que con el escuché. Ahora, y si yo personas lo dijeron, la realidad es que nosotros deberíamos la escritura y tener la certeza de que lo que alguna vez es la verdad. Así que o es por fe o es por obra.
Todos los que estamos aquí sabemos que, ¿por qué es? Por fe, ¿no? Porque lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estudiado la carta a los romanos y cuántos de nosotros hemos estudiado la carta a Santiago como para tener la seguridad que es por fe? Ya no todos, ¿verdad? Ya no muchos, pero andamos ahí con la bandera de que la salvación es por fe. Yo voy a decir algo, es por fe, pero porque lo dice la Escritura. Fíjense lo que dice Romanos 3:28. Dice que el apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Punto. ¿Okay? Pero Santiago, conocido como Jacobo, el medio hermano de Jesús, en el capítulo 2 de su carta, verso 24, dice: ¿ves pues que por las obras es justificado el hombre y no por la fe solamente? En la versión que dice: muéstrame tu fe por las obras. Entonces él empieza y da un giro. Mientras Pablo le dice a los romanos: miren, no se preocupen por nada, es por fe. Pues Santiago le dice: y si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y aquí diré yo: ¿y a quién le hago caso? ¿Cuál de los dos tiene razón? Es lo mismo, que da origen a que Pablo le diga a la iglesia en Roma. Le digo algo, al principio cuesta trabajo, pero cuando uno se va adiestrando, lo va haciendo de manera natural, así como manejar un auto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a manejar un auto estándar, cómo nos daba problemas? Y después se nos olvida. Vas tú platicando y vas ocupando. Bueno, las reglas de interpretación son así. Cuando uno empieza a leer, ya en automático vas a ver a quién se lo dijo, en qué tiempo, todo eso. ¿Qué pasaba con la iglesia en Roma? Era una iglesia entre judíos y gentiles. ¿Sí se acuerdan? Porque ya estudiamos la carta a los romanos. ¿Sí? Era una iglesia que era entre judíos y gentiles. Entonces había un gran problema. El judío pensaba que la salvación todavía era por obras de la ley, pero el gentil no tenía ni idea de qué era eso. Entonces cuando Pablo dice: mira, concluimos diciendo: mira, esa pelea que ustedes tienen, yo se los voy a decir, no es lo que dicen ellos, es por fe. Fin de la historia y se acabó. No había nada más que decir, es la realidad. No era el tema sí que se tenía que hacer como cristianos. El tema era cómo somos justificados. ¿Por qué? Porque el judío creía que eran por obedecer las obras de la ley. Pablo tiene que ser enfático y decir: no, señores, es solo por fe. Pero Santiago tiene un contexto diferente. La carta de Santiago tiene un propósito diferente. El propósito era que ya la iglesia se estaba acostumbrando a una religiosidad. El cristiano, cuando Santiago le escribe, ya no quería hacer nada. Entonces, el propósito, ¿cuál era? El de uno era establecer que solo por la fe es la salvación, porque tenían dudas, habían judíos y gentiles, pero Santiago era animar. El propósito de Santiago era establecer las prácticas cristianas. Hay algunos que mencionan que la carta de Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento. Entonces son cartas muy directas en donde uno tiene que hacer y hacer. Entonces Santiago se da cuenta que la iglesia está cayendo en una zona de confort, en donde ellos de pronto estaban agarrando ese argumento de que todo es por fe y que no tengo que hacer nada, ¿para qué? Y no hacer nada. Son dos propósitos diferentes. Santiago le está diciendo: ustedes van a ser engañados. ¿Sí? Ustedes están en una línea delgada entre el que tienes fe y como que ya no tienes fe. Por eso es que salen. Y no, el problema realmente no es solo de nosotros. Desde que inicia la reforma, ese es el punto angular en lo que de pronto Martín Lutero tiene un problema. ¿Sí? Porque de pronto la Iglesia Católica decía: es por obras. ¿Sí? Tienes que pagar por tu salvación. Él llega, defiende, dice: no, señores, es por la fe en Jesucristo. Pero de pronto se encuentra la carta de Santiago y de pronto dice: oye, pero Santiago dice que es por obras. Qué problema, ¿verdad? Por eso es muy importante saber interpretar los textos bíblicos. Por eso es necesario. Y estos son dos temas que son sencillos. Así se lo digo. Estos dos temas son sencillos. Hay temas complicados, verdaderamente complicados. No lo traigo aquí y no se lo voy a decir porque estamos empezando a interpretar, pero sí debemos de siempre: si yo leo un texto que va en contra de otro texto que yo ya sé, yo soy el del error. Esa es la máxima,
yo lo estoy interpretando mal. La Biblia no se va a equivocar y no se va a contradecir. Quien lo estoy haciendo mal soy yo. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros de saber? El propósito. ¿Por qué dijo eso Santiago? Así, y es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Por qué dijo esto Juan? ¿Por qué dijo eso Pedro? Y el por qué nos va a dar a nosotros la razón. Ahora entiendo. Pedro le habla a la iglesia que estaba esparcida, habían sido librados de Jerusalén, que en la diáspora se fueron. Y eso nosotros ya nos da un sentido, de verdad. Cuando ocupemos la herramienta, nos daremos cuenta que ayuda. Ya sé, ya no le está hablando a Jerusalén, está hablando a todos los que están allá. Y entonces, igual así. Oye, ¿y Judas a quién escribe? ¿Y por qué lo escribe? Todas esas cosas deberíamos, como buenos cristianos y buenos intérpretes, conocer. Y le voy a decir algo, si quieren hacer tarea, iniciemos con esto. Conozcamos el propósito de todas las cartas. Y se van a dar cuenta que ni una se repite en el propósito. Es interesante, pero ni una de las cartas se repite en el propósito. Solo por mencionar alguna, la primera carta a los Corintios, que había desorden en la iglesia. La segunda carta a los Corintios, Pablo defiende su apostolado. La primera carta de Pedro le habla una carta de exhortación a los que habían sido esparcidos. La carta a los romanos, una iglesia que estaba creada en Roma. Entonces, todo eso lo tenemos que saber. ¿Para qué? Para la hora de estar interpretando, nosotros digamos, yo sé por qué está diciendo eso. Sea quien se lo está diciendo. Y nada más para decirlo en otra versión, Romanos 3:28, en palabra de Dios para todo, dice, por eso decimos que uno es aprobado por la ley y no por cumplir la ley. Es decir, no cambian las versiones. Dice lo mismo, traducción del lenguaje actual, la misma, Romanos 3:27-28. Ante Dios no tenemos nada de que estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Ante Dios no tenemos nada de que estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley. Es decir, no cambia. El mensaje que Pablo da, ese es el mensaje que sirve en su propósito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si queremos intercambiar lo que dijo Pablo con lo que dijo Santiago, esto nos metemos en problemas. ¿Y de qué más podemos nosotros decir? Que el no considerar el propósito del escritor es lo que ha dado a tantas denominaciones cristianas. Es así de simple y así de peligroso. El no respetar el propósito de la carta es donde de pronto se crean corrientes doctrinales erradas. Sí, hay muchos versos que son difíciles. Así se lo voy a decir. Difíciles cuando queremos llegar solo al verso y decir, es que así dice. Y voy a decir algo, así dice. Pero no es lo que quiere decir. Las cartas de Pablo en especial, la carta a los romanos, es una carta difícil. De verdad, de ahí yo creo que se deriva más del 50% de las denominaciones que tienen doctrinas erradas. Si uno no lo entiende correctamente, ahí dice muchas cosas. No se lo voy a yo decir porque no es el tema del día de hoy. Pero si usted me dice, ¿y eso para qué me sirve? Pues para no caer en errores ya doctrinales. Ya no solo de interpretación, doctrinales. De ahí se originan doctrinas erradas. Entonces, mi consejo es, el consejo de Dios, siempre leamos respetando el propósito del autor. ¿Sí se entiende esto? Es como yo agarro una carta que escribió Marx y le cambio el sentido. Pues ya lo que yo digo, pues ya no es, ¿no? Y Marx me dice, no, espérate, que yo lo que yo le quería decir era esto. No, pues mira, yo le cambié y ahora yo digo esto. Pues cuando nosotros no ocupamos esta regla, así nos vemos. Yo creo que Pablo quiso decir esto. Yo creo que Pedro quiso decir esto. Y no debería ser así. Miren, un ejemplo más. Acerca de lo que son exactamente las buenas obras. Hay iglesias, porque yo conozco gente cristiana, que tiene muy adoctrinado el que no necesita hacer nada. Y es más, todavía citan, es que tú no sabes que
habla acerca de las obras de la ley, que aquel que está bajo la ley va a morir. Son bíblicos. Entonces, no es necesario hacer nada, no es necesario congregarse, no es necesario estudiar, no es necesario orar, no es necesario nada porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Definitivamente. ¿Cómo es eso? Suena interesante, ¿no? Si tú lees solo que Jesucristo lo hizo todo en la cruz, uno diría, ¿y qué es ese todo? Bueno, hay gente que dice, no necesito hacer nada. Porque si yo empiezo a hacer algo, entonces por ese hacer algo voy a ser condenado. Entonces, debemos de ser buenos intérpretes. Son 66 libros, hermano. 66. De los cuales algunos tienen hasta 50 capítulos, en donde esos 50 capítulos algunos tienen 70 versos, 60 versos, y que uno no lo interprete correctamente, respetando el propósito, es un riesgo. Así se lo digo, es un riesgo. Ya les puse un contexto más largo, ¿no? 66 libros, que todos tienen armonía, y que cada libro tiene bastantes capítulos, y cada capítulo tiene bastantes versos. En no ocupar esta regla, ¿cómo terminamos? Haciendo cualquier cosa. Y diciendo también cualquier cosa. Otra cosa que yo le quiero decir es que Pablo, el mismo Pablo, no estaba en contra de las obras. Ajá. Pablo no estaba en contra de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque él mismo de pronto nos enseña en otras cartas que tienen otro propósito, en donde dice, hey, ustedes tienen que hacer. Vimos que acabamos de ver la segunda carta a los Corintios, cuando de pronto él dice, oye, qué bien que ustedes se han sumado a hacer esta colecta. ¿Por qué de pronto no agarró y dijo, oye, no hagan eso? ¿No? Porque no es por obras. No, él todavía agarra y dice, yo les animo a que den un buen fruto. Por eso es importante leer correctamente. ¿Qué dice Romanos 11:6? Sigue hablando exactamente de la salvación, de la justificación, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo sigue en lo suyo, diciendo, hermanos, no se confundan. Nadie de nosotros puede ser por nosotros mismos salvos. ¿Qué era qué? El propósito de la carta a los romanos. ¿Va? Nadie por nosotros y por nuestros méritos puede ser salvo o justificado. Pablo es enfático en la carta a los romanos. Pero Santiago, que acabamos de leer, es el que de pronto nos dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Vosotros, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí es bueno saber que las obras que dice Pablo a los romanos son las obras de la ley. Y las obras que Santiago menciona son obras del cristianismo. Son dos tipos de cosas. Santiago nunca habla de la ley. Pablo sí habla de las obras de la ley. Santiago dice, muéstrame lo que yo le decía. ¿Y cita a quién? Cita a Abraham. Ajá. Dice, mira, este es un ejemplo. Uno podría decir, ¿a poco será que Abraham no tenía fe? Evidentemente, ¿no? Le llaman que es el padre de la fe. Pero de pronto tuvo que, ¿qué? Hacer una obra. Cuando le piden, ¿qué es lo que tiene que hacer? Actuar. Y es a lo que Santiago le dice. Para que vean que son dos casos muy diferentes. Santiago le está diciendo al cristiano, mira, los demonios también creen. Los demonios también tienen, entre comillas, fe y tiemblan, pero no obedecen. Ustedes, Santiago le habla a la iglesia, ustedes parecen que son así. ¿Por qué? Porque dicen que tienen fe, pero no obedecen. Muestra tu obra. Ahí es donde sale la palabra, ahí. Muestra tu obra de fe. Si te han dicho que tienes que actuar, actúa de esa manera. Entonces, dos cosas diferentes, muy diferentes, que solo conociendo el propósito de la carta, nosotros podemos determinar. De ahí le digo, hermanos, hay infinidad, pero infinidad de cosas que nosotros nos encontramos en la Escritura, que de pronto uno podría decir, pues es aquí, o es por allá, será que sea así. Aquí mismo hemos a veces discutido ciertos puntos. ¿Por qué? Porque desconocemos el origen o el propósito de la carta. Entonces, la cuarta regla, hermano, para que se nos quede grabado, ¿qué es?
considerar siempre el propósito del libro o el propósito de la carta. Y para eso necesitamos saber cuál es el propósito. Antes de querer entrar a leer, antes de querer entrar a estudiar, antes de cualquier cosa, yo le digo algo, hay que conocer por qué se escribe. Y ahí se va a encontrar la realidad de las cosas. Mire qué dice Pablo. Pablo le dice a los romanos, lo hemos leído muchas veces ahorita, que es, no es por obras, ¿ok? Pero Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 10, el mismo Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí uno podría volver a decir, oh Pablo, por fin. Pues sí o pues no, ¿verdad? Y la realidad es que cuando uno lo lee de una manera natural, pues sí pudiera crear una duda, ¿no? Una controversia. Decir, no, yo estaba segurísimo que no era por obra. Pero ahora Pablo también dice que fuimos creados para buenas obras. Entonces, o lo hacemos o no lo hacemos. Hermanos, propósito. El propósito de la carta a los Efesios es diferente que el propósito de la carta a los romanos, y diferente a la carta a los filipenses, y diferente a la carta a los tesalonicenses, y todo lo tenemos que estudiar a raíz de qué, de por qué lo escribió. Mi consejo es que cada vez que nosotros leamos un verso, que tengamos en la mente de qué se trata. Entonces, hay un tema también, uno más, que voy a mencionar uno más. Mateo 22, 23 al 30. Este va a quedar como de tarea, para que veamos qué tan sencillo o qué tan difícil es ocupar las reglas de interpretación. Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron al Señor Jesucristo, diciéndole, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, ¿de qué se trata? De verdad, si no ocupamos la regla de interpretación, vamos a pensar 1550 cosas. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? De lo que dio origen. ¿Y qué dio origen? Que un grupo de saduceos le preguntó, ¿qué hay después de que esta mujer muere? El mismo texto dice que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Cuál es el propósito? ¿O qué da origen? Tratar de tentar al Señor, decir, te voy a meter en un problema, porque tú dices que vamos a resucitar, ¿verdad? Pues a ver, mata eso. Esta mujer se casó, ¿con quién se va a casar? Y era una buena pregunta, ¿no? Porque la ley decía eso. Ellos citan la ley diciendo, mira, por ley nosotros tenemos que si una mujer muere sin dejar hijos, que le toca al hermano para que su descendencia siga. Bueno, cuando resuciten, ella, la mujer, ¿de quién va a ser? Le voy a decir algo, no se trata de angelología, el texto. Porque yo he escuchado mucho decir, mira, nosotros vamos a ser como ángeles. Ese no es el tema. Nosotros debemos ser bien respetuosos y maduros a la hora de decir, no es lo que quiere decir. Yo puedo agarrar una doctrina de una pregunta que su propósito era que encontrar algo falso o encontrar un error en la doctrina de Jesús. Una falla. Ese es el propósito. Pero hay gente que de pronto hace un estudio súper profundo de cómo seremos nosotros en la resurrección. Y yo digo, ¿de dónde sacas eso? Es que mira, aquí dice, sí, ya viste que dice que ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No es el tema. Y nosotros debemos de ser respetuosos con el propósito de cada texto. Si no, nos vamos a meter en unos temas como el de hace algunos martes, ¿no? Que pueden decir, oye, pero es que ese no era el tema.
pero sale un tema así como, sí, pero la Biblia no es para eso. La Biblia hay que respetar los propósitos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Decirle a los saduceos, ustedes están mal, sí va a haber una resurrección, pero no es como ustedes dicen, porque desconocen el poder de Dios, y en el poder de Dios la resurrección no es como ustedes piensan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo que se trató de decir. Y así, hermanos, hay muchos textos que si no ocupamos la regla de interpretación nos va a llevar de pronto a temas como salvo siempre salvo, como unos ya están para ser condenados, otros ni aunque lo quieran, otros aunque quieran, uno resulta que de pronto pues, que las mujeres, que los hombres, y hay tantas cosas que cuando uno lee la escritura respetando siempre al autor, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera es el tema. Así les voy a decir algo. Cuando respetamos las reglas de interpretación nos daremos cuenta que todas esas doctrinas y filosofías cristianas ni siquiera son el tema. Pues así terminamos la cuarta regla de la hermenéutica, que es respetar el propósito o el designio de cada texto para no hacer una mala interpretación. Pues les agradezco su atención y después de que mi esposa corte ahí, vamos